escribiendo en estos 3 tomos. Si bien en estos 3 tomos hay alrededor de 80 y pico de autores y solamente, y no más, y no menos de 32 autores en el tomo 3. Quiero empezar a decir que una frase de Antoine Saint-Exupéry, del Principito, tan conocido, que además nos articula generacionalmente con los niños, de los cuales también hablamos, obviamente. Una frase que dice: eres responsable para siempre de lo que has domesticado, eres responsable de tu rosa, y está el nombre del autor, Saint-Exupéry. Esto quiere decir metafóricamente que los adultos somos responsables de los niños, y justamente esto toca el tema de las crianzas y las formas de parentalidad. ¿Qué es parentalidad? Es un neologismo en realidad. Ha sido creado para designar personas que tienen vocación de cuidar a otros seres en soporte materno y paterno, eh, y tienen la función básica de responder a las necesidades corporales, físicas y afectivas de los niños, de los hijos, a través de los propios reajustes emocionales y cognitivos que ellos necesitan hacer para ejercer esta función. Entonces, las figuras parentales son las que se ofrecen a cuidar niños con estas condiciones. Desde la teoría del apego hay 3 sistemas motivacionales que concurren. Uno es el de dar cuidados, o sea, los adultos que cuidamos. Otro es de recibir los cuidados, que son los niños que requieren apego. No son los adultos los apegados, no hay que confundir esto, cosa que a veces ocurre. Los apegados son los niños en busca de seguridad, fundamentalmente a través de los vínculos. La teoría del apego obviamente es una teoría relacional o multipersonal en realidad, bipersonal o multipersonal, y intenta a través de los modos de crianza preparar a los niños a que puedan afrontar de la mejor manera posible las situaciones de estrés que la vida procura. Hay un cambio de paradigma en la crianza. Como Alice Miller, una psicoanalista suiza, describió hace muchos años, había un paradigma donde la crianza consistía en reducir la autonomía de los niños a la obediencia y al sometimiento en Europa. Este paradigma, si bien lo heredamos y no ha desaparecido, y hay muchos hogares donde la figura importante parental instituye este tipo de crianza, pero el paradigma, que además está sostenido por la teoría del apego, que actualmente se pone en práctica, es criar de otra manera a los niños. Hoy en día, con las neurociencias, con todo lo que sabemos de las investigaciones de la teoría del apego, la crianza tiene ciertos condimentos, ciertos insumos de la producción científica de estas últimas décadas, en las cuales lo que prevalece es el adulto no como alguien que domestica y reduce la espontaneidad del niño, sino todo lo contrario. Es quien sostiene la espontaneidad con su buena disponibilidad, con su audición sensible de las necesidades del niño, y que acepta y coopera con el niño y reconoce el impulso primario que el niño pone en acción, y no lo aplasta, sino que lo acompaña. Entonces, a diferencia de lo que se llamó la pedagogía negra, esa modalidad de sometimiento y de autoritarismo, lo que hoy prevalentemente se procura a través de la crianza es el soporte de la figura de apego o las figuras primarias y también secundarias de apego en sostener la crianza, el crecimiento de un niño que tiene
existencia propia y que pueda ser reconocida como tal, esa existencia y esa modalidad propia. Y estas cosas tratan de evitar el sufrimiento infantil, que muchas veces pasa desapercibido, porque total el nene llora y el llanto ya se ha naturalizado, que es su lenguaje, pero no se discierne la especificidad a la que está destinado cada llanto. Un bebé está programado genéticamente para pedir consuelo cuando está afligido, porque no es capaz de regular solo las emociones y sensaciones físicas que está sintiendo, porque es el cuidador quien lo regula. También en esto es una teoría bipersonal. Entonces, las fallas, esto dicho por Bowlby, las fallas en la capacidad de los padres para entender empáticamente a su hijo y a los motivos que puedan explicar su conducta problemática está en la raíz de los síntomas infantiles. Entonces necesitamos comprender a nuestros hijos antes de juzgarlos. Hoy con esto, con no juzgarlos, con comprenderlos, con la función reflexiva y con el amor, vamos siendo figuras parentales suficientemente buenas. Quiero dar un pantallazo a tres autores, tres de los 32 autores, algunos autores están presentes y van a hablar de su punto de vista y de su experiencia. Un autor que está en Inglaterra es un hijo de John Bowlby, Richard Bowlby, que habla de los factores de protección emocional y los factores de riesgo. Los factores de protección emocional incluyen toda la red de apegos secundarios, abuelos, tíos, cuidadores, etc. Y pone particular acento, ya que antes mencioné a través de la actividad de Susana Caballero el tema de los jardines maternales y de los jardines de infantes, pone mucho el acento en la necesidad de formación en teoría del apego de los cuidadores que vienen a ser figuras de apego secundarias, que nos provee de una empatía y una sensibilidad que difícilmente puedan tener sin una formación seria, porque una formación seria de los ámbitos grupales donde niños y temprana infancia asisten, disminuye los factores de riesgo. Esta es la afirmación de Richard Bowlby y es sumamente nutritivo saber. Otra autora, Joy Javerien, describió que los niños que se educan en entidades con internarse en las entidades, o sea, los padres, la familia los internan con la idea de un mejor aprendizaje y un mejor nivel académico, en realidad conforman un síndrome donde disocian sus emociones, sus sentimientos, alimentan lo intelectual, pero su sensación de pérdida por la separación de toda la familia, su sensación de ira, de enojo por esto, queda totalmente disociado y esto tiene serias consecuencias en la continuidad de sus vidas. Y por último, una breve mención de un psicoanalista chino, porque también hay un Yan en China. Él habla de todos los saltos que el país atravesó a partir de un estado agrícola y feudal, donde varias generaciones convivían porque todos labraban la tierra, cómo las revoluciones culturales y sociales de China han ido modificando los vínculos familiares a punto tal que si el punto de partida eran vínculos de colaboración, siempre sobre el modelo del papá autoritario y la mamá complaciente, esto se ha ido modificando y la autoridad de los padres ha ido disminuyendo porque siempre los hijos están más en la avanzada a adaptarse a nuevas situaciones. Con todo el tema de la cibernética, las redes, etcétera, los padres se quedan atrás y les es muy conflictiva su falta de autoridad sobre niños que les llevan la delantera y conviven distintas maneras de crianza. El tema es que con todos los movimientos que en China hubo, el 89% de los niños son criados por abuelos, no por padres, porque los padres necesitan una movilidad por trabajo, por progreso, por aprendizajes, lo que sea. Bueno, miren, les dejo puntos suspensivos en cada uno de estos comentarios.
porque espero haberlos espero haberles activado el apetito de conocer estas distintas aristas descritas por colegas sumamente competentes de tan distintos países acerca de cómo transcurren los vínculos y los apegos filioparentales en contextos variados, que en conjunto constituyen una polifonía temática que enseña múltiples miradas comprensivas. O sea que esta es una de las intenciones de esta trilogía, de ampliar las miradas comprensivas. Bueno, hasta acá, y le cedo la palabra a Mario. Nuevamente muy bienvenido y te escuchamos. Desmuteate, Mario. Sí, ahí está. Bueno, yo lo que yo creo que no es mucho lo que yo puedo agregar a lo que dice Elsa. Lo que dice Elsa me parece muy claro y muy importante. La historia de este libro, desde mi punto de vista, empieza con un encuentro con Elsa en Buenos Aires y se nos ocurrió esta idea de publicar este compendio. Y, y luego, obviamente, está relacionado con el apoyo de la editorial Simática, que si no hubiese sido con el apoyo de la editorial Simática y de su editor, Manuel Esbert, esto no hubiese sido posible. Ahora, a medida que fuimos progresando con la idea, fueron ocurriendo muchísimas cosas. Por ejemplo, que nosotros hicimos una lista de autores invitados. Algunas personas invitamos y no nos contestaron. Otros invitamos y nos contestaron negativamente. Otros que no invitamos nos pidieron que lo invitásemos. Que me he enterado de que estáis organizando este libro, yo quisiera contribuir. Al mismo tiempo, todo esto se desarrolló en el contexto de los cambios que ha tenido el International Attachment Network, que es la organización que nosotros hemos ido creando y fortaleciendo a lo largo de los años. Y hubo cambios también en la composición del International Attachment Network. Por ejemplo, teníamos un grupo en México que decidió seguir su camino y apartarse de nosotros. Y por otra parte, se creó IAN India, IAN Australia, IAN Nueva Zelanda. Y en ese momento no teníamos el contacto. Luego por ejemplo, el contacto que hicimos con IAN India se desarrolló de una manera muy rápida en el medio de la pandemia y, y si hubiésemos tenido ese contacto cuando nosotros comenzamos a organizar este libro, hubiésemos invitado a algunos de los colegas de IAN India a participar, porque lo que ocurre con la parentalidad y la estructura de la familia en un país tan diverso culturalmente como la India desde mi punto de vista, es muy interesante. Entonces, bueno, eh, si hubiésemos tenido recursos económicos infinitos, esta trilogía se podría haber transformado en una revista bimensual o anual, porque hay mucha gente que podría haber hecho contribuciones muy, muy importantes y que no hemos podido invitar a participar. Bueno, son procesos que se van dando. Aquí estoy viendo que entre los participantes no los voy a nombrar, pero hay personas colegas de México, de España, de Argentina y de otros países, y me parece, de Colombia, y me parece muy interesante esta conexión a nivel internacional para promover una parentalidad más sana y que tiene que ver también con el desarrollo de sociedades más sanas. Yo creo que no tengo nada más que decir por ahora. Muchas gracias, Mario. Bueno, te paso la palabra a vos, Manuel, como editor,
y después, y como coautor, aunque no fuere del tomo 3, y después a los sucesivos coautores que están acá presentes. Bueno, muchas gracias y gracias, Mario, por tu intervención. Yo quiero ser muy breve, solamente decir que desde la editorial hemos querido tener una actitud de apertura y de acogida a todas las líneas y los enfoques que nos han llegado, de manera que hemos cumplido una labor editorial, no una labor tanto clínica, aportando nuestro punto de vista, nuestro enfoque clínico, etcétera, porque la labor del editor es servir de canal para transmitir pensamiento bien elaborado, sea de la tendencia que sea, tanto clínica como social, como ideológica, política, etcétera, etcétera. En ese sentido, nos sentimos muy orgullosos de haber dado voz a enfoques que pueden ser muy dispares, pero que entre todos presentan un mosaico, creo que bastante interesante, del momento actual, de cómo desde la clínica se abordan temas tan importantes de la parentalidad. Por supuesto que quedan cosas que se podrían trabajar, porque el tema de la parentalidad está en continua evolución, el tema de la infancia está en continua evolución, están apareciendo noticias muy preocupantes sobre la infancia maltratada, la infancia no bien cuidada, y todo eso merecería sacarlo adelante. Pero, como siempre, una obra tiene una limitación, hay que poner unos límites para darle salida. Hay más posibilidades de publicación y la editorial está abierta a nuevos autores. Por ejemplo, estamos a punto de publicar un libro, una monografía hecha por un jurista experto en infancia de México que se va a llamar Niños Trans. Toda la problemática trans, porque es muy importante. Sin embargo, la problemática trans no ha cabido en esta trilogía nuestra, pero es como decía Elsa, bueno, se han cubierto muchos temas y estamos abiertos a nuevas publicaciones. Quien se presente con interés, con textos útiles, bien pensados, sean de la tendencia que sean, pero si están bien elaborados y están bien basados en clínica, sobre todo, es muy importante que tengan clínica, que tengan viñetas clínicas donde se está apoyando y se está ilustrando la presentación que haga el autor. Pues estamos abiertos. Así que ya por mí lo dejo aquí y ya habrá motivo de intervenir más en el coloquio. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, Maite Pi Ordóñez, que es la primera coautora, bueno, nosotros también somos coautores, la tercera, cuarta coautora. Es de España, es psicóloga clínica y psicodramatista, es miembro fundador y vocal de formación en la International Attachment Network España, es secretaria de la Asociación Internacional de Psicoterapia de Grupo y Procesos Grupales, es expresidenta de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo, ex jefe de servicio del Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil de Girona, hasta el año 2019, miembro del Laboratorio de Apego y Desarrollo Humano de la Universidad de Girona. Es tuya la palabra, Maite. Te escuchamos. Gracias. Solo decir que ya no soy secretaria, ya se acabó el periodo de la Sociedad Internacional de Grupos. Sigo colaborando, pero ya no como secretaria. Bien, mi aportación a este libro se basa en la experiencia técnica, la experiencia clínica, mientras estuve trabajando en el Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil de Girona. La zona de Girona es una zona con alrededor del 20% de inmigración, y entre estos hay una parte muy importante de inmigración procedente de Centroamérica y Sudamérica. Sobre todo hay muchas personas de Honduras. Y me llamó
mucho la atención el hecho de que el servicio donde yo trabajaba, ahora estoy jubilada, es un servicio público al que llegan niños procedentes de las escuelas, de salud y de de servicios sociales, etc. Y me llamó mucho la atención la cantidad de niños y niñas que llegaban después de hacer una reunificación familiar con sus madres que habían emigrado de Centroamérica y Sudamérica. Todos venían prácticamente con el mismo motivo de consulta, que eran los trastornos de conducta. La clínica era muy similar. Y allí empecé a estudiar, a analizar y a investigar en las historias de apego de las madres y de estas criaturas. De hecho, la historia es que estas mujeres vienen a trabajar a España desde sus países y dejan a sus hijos allí, con la familia de allí. Y al cabo de los años, cuando se han instalado, van a buscar a los niños y los traen aquí. Y ahí lo que en la mente de cada uno, tanto de los niños y niñas como de las madres, es algo que debe ser, pues debe funcionar muy bien y hay unas expectativas muy altas, pues la realidad es que cuesta mucho. Cuesta mucho porque estas madres igual hace 6, 7 años que no han visto a sus hijos más que en una pantalla o hablando por teléfono, los niños igual, y les cuesta reconocerles tal como son en el momento en que vienen. Y estos niños también se han hecho una idea idealizada de estas madres que les van a dar todo y cuando llegan aquí pues se encuentran con que esto no es así. Y lo primero que tienen que elaborar es un duelo. Entonces el capítulo va sobre esto, sobre los duelos de los niños, los duelos de las madres y sus historias de apego. Y cómo es importante que las personas que reciben en sus servicios a estas madres con sus hijos e hijas tengan formación en apego, porque no es lo mismo una madre que después de todo pues tiene un apego, un patrón más seguro, con unos niños con un patrón seguro, que una madre que ya en su país sufrió mucho, presenta un patrón desorganizado y sus niños pues también han sufrido mucho con la separación. Y va de eso. Mi capítulo trata este tema y no quiero extenderme más porque somos muchas personas a hablar. Gracias. Muchísimas gracias, Maite. Y de tu tema es puente hacia el siguiente, que van a exponer la doctora Vanessa Naúl Serio y María Paz Alona. Vanessa es psicoanalista, es doctora en investigación psicoanalítica, trabaja en el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, la Asociación Mexicana para el Estudio del Psicoanálisis, Arte y Tanatología. Realiza práctica privada con adolescentes y adultos, individual, de pareja y de grupo. Miembro del International Attachment Network de Gran Bretaña, Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, Asociación Mexicana para el Estudio del Psicoanálisis, Arte y Tanatología y Asociación Psicológica Americana. Es tu palabra, Vanessa. Muchas gracias. Y nuevamente bienvenidos todos los que hablan y los que no hablan, pero sobre todo los que ahora pasan al primer plano a contarnos su trabajo. Muchas gracias.
Elsa. Quiero agradecerte también por la invitación a participar en esta presentación del libro y reconocer toda la labor cuidadosa de organización y la convocatoria que has hecho para tenernos aquí hoy. También están con nosotros colegas, psicoterapeutas en formación y psicoterapeutas egresados del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social de aquí de Ciudad de México, que están muy entusiasmados de estar aquí con nosotros. También quiero agradecerle a Mario Marrone por habernos considerado a María Paz y a mí para participar, para colaborar en este libro con el tema de la crianza en contexto de refugiados y migrantes. A los dos, a Elsa y a Mario, les quiero reconocer el esfuerzo enorme que implicó haber compilado los trabajos de diversos autores y unificarlos en una obra de 3 volúmenes. Que se dice fácil, pero yo sé que fue un trabajo muy arduo y muy complejo. Y también quiero reconocer a Manuel Esbert, el editor y coautor de esta trilogía, por hacer posible la difusión de la teoría del apego a nivel mundial a través de la editorial Psimática, y también por todo el trabajo que haces, Manuel, para hacerlo posible. Gracias. Y bueno, voy a hablar de algunos conceptos para poner el tema sobre la mesa y dejarlos con interés para revisarlo después, para leer nuestro capítulo. Hacer primero una diferencia entre migrante, refugiado y exiliado. El migrante por lo general deja su país por motivos económicos, por decisión propia y con la esperanza de encontrar una mejor vida. El refugiado suele ser el que abandona su país de origen por su seguridad. El exilio entonces es la separación del país de origen, de la tierra donde se vive, y en ese sentido tanto el refugiado como los desplazados viven en el exilio. La diferencia entre desplazado y refugiado es que los refugiados cruzan una frontera internacional porque corren el riesgo de ser perseguidos o fueron ya perseguidos en su país de origen, y los desplazados internos quizá no cruzan una frontera internacional, pero por alguna razón tienen que dejar sus hogares, aunque sea dentro del mismo país. Y sabemos que muchas personas en situación de asilo luchan diariamente por superar todas las experiencias traumáticas que han vivido durante el proceso de separarse de su país de origen, y por sobreponerse a las pérdidas irreparables muchas veces que sufren lejos de su tierra. Sufren trastornos de sueño, de la concentración, entumecimiento emocional, ansiedad, depresión y además dolor crónico. Y todo esto obviamente impacta en sus labores de crianza y en la calidad de los vínculos que establecen con sus hijos. Tienen pérdidas tangibles, como es la pérdida del hogar, de sus bienes materiales, de su trabajo, de su familia, de su paisaje, de sus amigos y vecinos. Y también están las pérdidas simbólicas intangibles, del rol social, del honor muchas veces, de su rutina cotidiana, de su estatus social, de su identidad personal, de su identidad familiar, de su identidad profesional. Todo lo que constituye este anclaje psicológico y vital que tenemos como seres humanos. Y tienen que elaborar un duelo muy difícil y asimilar toda la serie de cambios a los que se van enfrentando, y a veces que resulta muy difícil de asimilar en tan poco tiempo. A veces no hay posibilidad ni tiempo para hacer un duelo anticipado, porque tienen que salir huyendo, porque no pueden hacer ningún ritual de despedida, se van con lo mínimo. Sí, y a veces... sí, a mí me ha caído alguna vez en la cabeza. Y no, Creo que eso no es... también hace mucho tiempo. Algunos son víctimas de tortura, secuestros, violencia, a veces violencia sexual, y dejan sus hogares destruidos. Muchas veces sus familiares se ven desaparecidos, sufren heridas que los dejan con discapacidades a veces crónicas. Entonces, bueno, todo esto dificulta la de por sí difícil labor de crianza. En el capítulo presentamos un estudio de Lecomte, Miconi y Rousseau de 2018, donde se habla de familias sudasiáticas que emigraron a Canadá y presentan estrés migratorio crónico, y vemos cómo se desestabiliza la salud mental de estas familias, y entre algunas de las variables que se estudiaron se ve cómo la depresión materna
impacta en el apego de los niños, o sea, tienen un menor puntaje de apego seguro los hijos de madres depresivas, y hay otra serie de variables que también se presentan. Otro de los aspectos de los que hablamos es que los niños los niños y los jóvenes presentan mayor facilidad que los adultos a asimilarse a la nueva cultura, la del país huésped, para aprender su idioma, sus costumbres, y sin embargo, también ellos tienen que sobreponerse a la tristeza y angustia que sienten al ver la tristeza y la nostalgia de sus propios padres. Hay otro estudio del que hablamos con detenimiento, nada más aquí lo quiero mencionar, de los hombres, niños, mujeres, niñas y jóvenes sirios desplazados en Jordania, en donde los padres, por ejemplo, hablaban ya en los grupos de asesoramiento de cómo sus hijas estaban tan afectadas emocionalmente que sentían que ya no había ningún lugar seguro para ellas. Incluso cuando a los niños se les pedían los grupos como parte de las actividades para ayudarlos en los centros para víctimas de tortura, que elaboraran un dibujo sobre algún lugar seguro que recordaran, no recordaban ya ninguno. Todos sus dibujos hablaban de escenas violentas, de tanques, bombas y soldados del lugar de donde venían. Entonces muchos de estos niños decían, y creo que esto es importante tenerlo en cuenta para entender la complejidad de esta labor de crianza, que ellos sentían que tenían que proteger y cuidar a sus padres. Muchas veces se quedaban vigilando en la puerta para que no pasara nada, trataban de consolar a sus padres cuando los veían angustiados, trataban de no hablar de sus experiencias traumáticas para no angustiar más a sus padres. Entonces, de alguna manera, también a los adolescentes se sentían frustrados y ansiosos porque no los incluían en las conversaciones acerca de cómo debían cuidarse o qué había pasado, cómo estaban buscando a los familiares desaparecidos, y tenían que fingir ingenuidad para no angustiar más a los padres. Entonces, de alguna manera se da el proceso de inversión de roles, en donde por un lado tienen que tratan de proteger a los padres, por otro sienten que deben ellos enseñar a los padres cómo asimilarse a la nueva cultura. Algunos adolescentes incluso podían llegar a avergonzarse de que sus padres seguían anclados a las raíces anteriores, y los padres tenían mucho miedo a perder el respeto de sus hijos por esta situación, y esto les producía mucha angustia. Y sí se veía que en los padres había cierta resistencia inconsciente, una barrera en sus propios mecanismos de defensa para aprender, por ejemplo, el lenguaje con su musicalidad, su ritmo, su acento, y cosa que a los niños se les facilitaba mucho más. Y esto los desfasa, ¿no? Entonces, esto dificulta que echen nuevas raíces y dificulta el vínculo con los hijos. Entonces, bueno, hay un duelo muy complicado que tienen que elaborar, y se reestructura su personalidad, su cosmovisión personal, familiar y, claro, también la de sus hijos. Entonces, bueno, siendo los refugiados seres humanos normales que están presentando duelo migratorio intenso, una de las cosas por las que pugna la Organización Mundial de la Salud es que no los tratemos como enfermos mentales o que los entendamos desde la patología del apego. Se habla de un síndrome que presentamos en el capítulo María Paz y yo, que es el síndrome de Ulises, donde se habla de que el migrante tiene un gran sufrimiento humano y social, pero que se le tiene que tratar con dignidad y respeto desde este contexto. Entonces, bueno, para terminar, se complican mucho estas labores de crianza, se da la inversión de roles, los hijos sienten que tienen que asumir estas funciones parentales. Imagínense la depresión materna repercutiendo en la seguridad del vínculo de sus hijos, la dificultad de estas niñas para internalizar una base segura con todo el impacto que va a tener dentro de la estructuración de sus vínculos. Y todo esto dificulta la integración de la nueva identidad, que es una de las grandes tareas que deben cumplir los migrantes, los refugiados, es decir, una identidad bicultural, unificada, coherente, que incorpore la identidad del país de origen, pero también la nueva identidad, y se logre lo que hay un autor que se llama Julius en 92, dice que es la identidad bicultural, o incluso puede ser el ser ciudadano de dos o de más mundos, tanto en los padres como en los hijos.
Y bueno, pues por mi parte, para los demás conceptos que presentamos, los remitimos a los capítulos y los invito a que lean este capítulo, el libro, el tercer tomo y de ser posible la trilogía completa. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Vanessa. Excelente exposición. Entonces continuamos con la temática de crianza en el contexto de los refugiados y el trauma político con María Paz Alona. María Paz es argentina, es licenciada en psicología, ha realizado un posgrado en psicoterapia cognitiva, diplomada de la Universidad sobre el apego y conceptos y aplicaciones terapéuticas en el niño, el adolescente y el adulto, la Universidad René Diderot de París 7, es profesora adjunta de Diagnóstico y Tratamiento de Niños y Adolescentes de la Universidad del Salvador de Buenos Aires, profesora de posgrado en Centro de Terapia Cognitiva de Buenos Aires, trabaja como psicóloga clínica en práctica privada y es miembro titular del Centro de Terapias Cognitivas y miembro de IAN Argentina. Adelante, María Paz. Desmuteate. Sacate, desmuteate porque no se te escucha. Ahí está, perdón. Ahora. Hola Sí, a todos. Bueno, quería agradecer a Mario y a Elsa por la oportunidad que nos da junto a Vanessa de escribir este capítulo. También a Manuel, con quien estuvimos conversando, y a Vanessa también por poder compartir e intercambiar y de quien aprendo mucho. Y a todos ustedes por estar acá escuchando lo que tenemos para contar de este último tomo que completa la trilogía y que invito como Vanessa a poder leerla. Siguiendo con lo que comentó Vanessa, yo creo que ya esto queda ahí, bueno, complementando un poquito lo que ella dijo, yo voy a hablarles de la importancia del cuidador en el proceso migratorio y partiendo de la premisa de la teoría del apego según la cual el desarrollo psicológico de un niño se ve altamente influenciado por un poco lo que contó Elsa al principio, ¿no? Por su sistema de apego, por el sistema de exploración del niño y también por el sistema de caregiving o cuidados parentales. En el capítulo nos preguntamos qué sucede cuando en un proceso migratorio las capacidades del caregiving o de cuidados parentales pueden verse minadas, ¿no? Un poco como lo explicó Vanessa antes, y esto influir directamente en las posibilidades de integración del niño o del adolescente migrante al país de acogida. Como comentó Vanessa, los cuidadores migrantes sufren numerosas y diferentes separaciones, pérdidas significativas, pérdidas de vínculos de apego, lo cual activa directamente el propio sistema de apego del cuidador. Y cuando esto ocurre, lo que sucede es que entra en competencia el sistema de apego con el sistema de cuidados parentales, entonces la posibilidad de protección al niño o adolescente, la posibilidad de empatizar, la capacidad de reflexión, la capacidad de poder presentarle al niño y al adolescente una narrativa coherente de la experiencia que se vive, se ven socavadas, se ven minadas, y esto redunda directamente en la dificultad de exploración del país de acogida, tanto por parte del cuidador como por parte del niño o adolescente. Y la posibilidad de exploración es una condición sumamente necesaria para la integración, ¿no? a la nueva cultura. Entonces, siguiendo en este sentido es que planteamos la necesidad o la importancia que tiene que el cuidador migrante pueda conservar lazos o representaciones internas de sus vínculos de apego, por ejemplo, si puede continuar con algún nexo con el país de origen a través de o encuentros con compatriotas, o a través de los ritos religiosos son muy importantes como puntales narrativos, a través de relatos de mitos que den sentido a la experiencia y que son, en palabras de Boris Cyrulnik, un valioso factor de resiliencia, ¿no?
obviamente que esto lo planteamos como algo muy importante, pero sin dejar de tener en cuenta que muchas veces esas representaciones del origen son de orden traumática, en el caso de los refugiados, ¿no? Donde uno, muchos se van en contexto, por estar viviendo en el país de origen en contextos de guerra, y cuando esto sucede, la integración se ve aún más comprometida, porque lo que ocurre es que la memoria traumática funciona en el migrante como un sistema de alarma permanente, ¿no? Está como encendida la alerta, y entonces el pasado se mete en el presente, y esto muchas veces, o se descubre en el presente, y nos da muchas veces la posibilidad de comprender esas conductas o esos comportamientos que tienen los niños o adolescentes en los centros de acogida, en las instituciones. Todo esto nos hace plantear también en el capítulo los diferentes modos de afrontamiento a esta situación estresante que es la migración, que se traducen en estrategias de adaptación a la nueva cultura y que se llaman estrategias de aculturación, que incluyen la relación del migrante con el país de acogida, tanto como con el país de origen, ¿no? Y planteamos cómo cada una de ellas va a estar ligada a las diferencias individuales con respecto al apego, ¿no? El modo en que enfrentan va a tener mucho que ver con los estilos de apego y mucho con el estilo de apego del cuidador. Y entonces, un poco como para terminar, lo que planteamos es que el estilo de apego seguro favorece en el cuidador, favorecería la integración de los niños al país huésped. En cambio, la inseguridad de apego dificultaría más bien la integración o la adaptación a la nueva cultura. Y que por otro lado, otro factor también determinante en este terreno es la calidad del vínculo previa a la situación traumática con el cuidador, ¿sí? Teniendo en cuenta que la seguridad es un factor de protección, ¿no? Y un coadyuvante de la recuperación de la situación de adversidad, ya que presentan mayores posibilidades de buscar dentro de una situación nueva, ¿no? de la migración, nuevas figuras de apego que sustituyan ese apego, ¿no? Sustituyentes, y construir con ellas un nuevo vínculo, y luego desarrollar dentro de ese contexto, de ese nuevo vínculo, resiliencia. Con esto yo termino el aporte. Muchas gracias, María Paz, muy claro, muy nutritivo. Bueno, la siguiente expositora y coautora es Sonia Goffman. La doctora Sonia Goffman es de México, pero también se la puede encontrar en Estados Unidos. Es caminante. Doctora en psicología de la Universidad de México, psicoanalista por la División de Graduados, Facultad de Medicina de la misma universidad, fue secretaria general de IFPX, fundada por Erich Fromm, vicepresidente, analista, didacta, supervisora y docente del Seminario de Socio-Psicoanálisis del Registro Nacional CONACYT, México, instructora certificada del Sistema de Calificación y Clasificación de la Entrevista de Apego Adulto de Berkeley en español e inglés, y miembro de CENSOAC, de RIA y de IAM. Es tuya la palabra, Sonia. Con Muchas gracias. tus correspondientes 8 minutos. Sí. Bueno, se me iría el triple en los agradecimientos que quiero hacer patentes, tanto a Elsa como a Mario, y por consecuencia también a Simática por el apoyo que les ha dado a ellos en el desarrollo de todas estas redes, que
creo que la manera en que estamos mostrando nuestro agradecimiento es participar y estar activamente en todas estas actividades. Iba a estar con nosotros Francisco Sánchez Conde, quien es un traductor del náhuatl, es filósofo, era sacerdote de la comunidad en la que estuvimos trabajando, que es la comunidad náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Y lamento muchísimo que lo mandaron a la Sierra Negra justo empezando el día de hoy a hacer traducciones sobre juicios muy difíciles en los que no pudo faltar. Él iba a platicarles un poco acerca de la cosmovisión de la comunidad en la que realizamos la investigación, de manera que ustedes lo van a tener que leer en el libro, porque yo no tengo tiempo para hacer más que unos pincelazos de cuál ha sido nuestro trabajo. Hicimos investigación sobre la formación del carácter social y las relaciones de apego en esta comunidad náhuatl y con instrumentos rigurosos como son la entrevista de apego adulto, la situación extraña, la observación en casa y el carácter social de Erich Fromm. Lo central que quiero hacer resaltar es que una organización de mestizos que se llama PRADE, Proyecto de Animación y Desarrollo, fue a convivir con esta comunidad y es la que nos permitió el acceso al estudio de las díadas. El planteamiento de ellos es que no podemos ayudar a nadie sin tomar en cuenta que nos estamos ayudando a nosotros mismos. Ellos querían transformarse para por lo menos hacer lo posible para vivir en un mundo más pues como equitativo, donde realmente no tienen acceso las personas de escasos recursos, los indígenas y las mayorías no tienen acceso a los recursos, no pueden llevar a cabo una vida digna. Y ellos piensan, los miembros de PRADE, que nosotros tampoco tenemos una vida digna si no estamos tratando de hacer algo para modificar ese sistema que pues hace una pues exclusión de enormes cantidades de población. Entonces hicimos una investigación longitudinal desde que los bebés tenían entre 11 y 15 meses de edad. Estudiamos a las madres con la entrevista de apego adulto y luego seguimos a esta población y a los niños los entrevistamos y vimos cómo iban cuando tenían 9 años de edad y luego a los 18 años les hicimos la entrevista de apego adulto, de manera que tenemos pues eran 31 días, por lo menos a 14 ya pudimos hacerles el estudio cuando han sido adultos. Nosotros pensamos que la investigación no se puede llevar a cabo sin conocer a profundidad con los involucrados cuál es su cosmovisión. Entonces, Francisco escribe en el capítulo cómo la comunidad tiene un cuidado muy especial y un acompañamiento para las mujeres durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio, en el que tienen un papel trascendental la partera, la esposa, el esposo y otras mujeres que ayudan y apoyan. Toda la organización es colectiva. Entonces, las costumbres se dirigen a la tolerancia extrema a los niños y nos describe Francisco como tolerancia es decir, está chiquito, no entiende. Ya cuando crezca va a entender. Lo que deriva en que no acostumbran poner límites,
no les explican lo que tienen que hacer, y entonces después los padres desesperan y los castigan muy severamente, y no hay acompañamiento, es solamente, pues, pierden la paciencia, sus formas de tratar es de manera desmedida, hay mucho alcoholismo, hay mucho maltrato a la mujer. Entonces, el refugio es la concepción, la cosmovisión colectiva. Lo que pueden compartir son las fiestas y los momentos adversos. Están unidos frente a las pérdidas, todos acuden y preparan comida y ayudan a las familias que están frente a las pérdidas, y viven fundamentalmente, sobreviven para celebrar. Ese es el centro de la cosmovisión indígena. Se introduce al niño a este mundo que Francisco relata en el capítulo, de mayorazgos, cargos cívicos, etcétera. Desde muy pequeños se los introduce por medio de danzas. Todo el año practican las danzas que van a desarrollar en la fiesta, y así aprenden cómo son pues las organizaciones y la participación en la comunidad. La comunidad es el centro, el ayudar a los demás, en fin, dentro de esta pues condición pues muy desfavorable de subsistencia, ¿verdad? Nosotros, haciendo la investigación, como les comenté, comparamos las entrevistas de apego adulto de las madres con las de los jóvenes que estaban cumpliendo sus 18 años, además de todas las otras comparaciones, y nos hemos dado cuenta que aquellos que participan muy activamente en las celebraciones de la comunidad tienen un mejor desarrollo, mucho mejor. No están como anhelando y añorando la participación pues de lo que les hace falta, que como más esencial, sino que están como parte de la comunidad, y de esa manera se pueden refugiar en sus propios medios. Los que los estudiamos aprendemos a vivir también, entendiendo cuál es el mundo en el que estamos sumergidos, y pues sí hay una mejoría. Tenemos mucho menos entrevistas de apego adulto de no resolución de trauma, en comparación con la cantidad y el porcentaje que se encontraban en las madres, y en los indicadores de conducta inferida de los padres, sí encontramos un poco más de amor a nivel instrumental, que se encontraba muy por debajo de lo que pues se considera básico para la subsistencia. Y pues yo creo que con esto les he comentado fundamentalmente lo que yo creo que puedo aportar. Es otra realidad. Ellos viven en otra realidad. No es como la que nosotros vivimos, y solo se les puede comprender y entender conociendo esa otra que nos da. Yo creo que no nos hace nada mal entender que estamos en un mundo colectivo, y que todas estas maneras de enfrentarlo valen la pena. Gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Muy importante el conocer otras realidades y la subsistencia en comunidades.
Bueno, paso entonces a presentarles a la licenciada Yolanda González Vara, de España. Es psicóloga especializada en clínica de adultos y promoción de la salud mental infanto-juvenil, autora de varios libros, incluyendo Amar sin miedo a malcriar, año 2010, Educar sin miedo a escuchar, año 2015, De crisálida a mariposa, año 21, presidenta de la Asociación para la Promoción de la Salud y Prevención Infantil, guionista del documental La aventura de la criatura respetuosa, en diciembre del 18, y miembro de IAN España. Y Yolanda, es tuya la palabra y te escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Elsa, Mario y Manuel, por haber hecho posible las presentaciones de esta trilogía, que son tan necesarias en todos los ámbitos profesionales y familiares. Y gracias también a la universidad y a la comunidad de oyentes. Voy a contextualizar brevemente mi presentación en este tercer tomo de Parentalidad y Apego. Hace 5 años, concretamente en el 2017, el diario Información realizó una entrevista a Mari Marronet, presente aquí y amigo también. Acababa de realizar un curso sobre la teoría del apego en el Hospital General de Alicante. Y como acostumbran hacer los medios de comunicación, utilizaron un titular sensacionalista después de la entrevista, diciendo: criar con apego no tiene nada que ver con la lactancia prolongada. Esta afirmación, que posteriormente Mario matizó en varias ocasiones, despertó una aguda controversia en las asociaciones de crianza natural o crianza con apego, que sintieron que la afirmación era inadecuada. Y este malestar llegó a mí por varios motivos. El primero, por defender las investigaciones en crianza y apego de forma explícita en mis libros. El segundo, por defender también la lactancia natural y el colecho si los padres así lo desean, más allá de ideologías o modas impuestas de carácter externo. En ese sentido, y por situar el tema, soy conocedora de la proliferación de asociaciones que se implican en la crianza respetuosa, intentando superar modelos autoritarios e insensibles durante la crianza. De hecho, he sido invitada en muchas ocasiones a dar conferencias en estos espacios de crianza, así como en los denominados hospitales amigos de los niños, en la actualidad se llaman IAN, que han sido promovidos por la OMS y UNICEF para el fomento de un parto respetuoso y el apoyo a la lactancia materna. Retomando la entrevista realizada a Mario, a mí me llegaron peticiones de clarificación de esta afirmación aparecida en el diario mencionado. Bueno, conociendo a Mario y también la teoría del apego, realicé varias conferencias en diversos contextos para clarificar, situar y discriminar conceptos tan fundamentales de la teoría del apego en relación a la promoción de la salud infantil con y sin lactancia materna. Mi objetivo esencial fue y es presentar las ideas centrales de la teoría del apego para fomentar un vínculo seguro en la diada bebé-madre o cuidador principal, más allá de una lactancia natural o artificial. Sabemos que desde la perspectiva psicoanalítica y desde la teoría del apego, la convergencia es total en la aceptación de que las experiencias tempranas de la primera infancia ejercen una influencia significativa y duradera en la personalidad adulta. Sabemos también que los modelos operativos internos muestran una tendencia a la estabilidad y perpetuación de los mismos, pero estos modelos no son rígidos ni terminados, tal y como afirmaba Bowlby. Desde esta condición podemos realizar programas de intervención dirigidas a la formación específica del sistema familiar, escolar y sanitario. En la actualidad estoy trabajando en la sanidad pública en el Centro de Especialidades Infanto-Juvenil, en la franja de edad de 4 a 18 años, detectando detrás de cada diagnóstico importantes carencias en relación a, primero, la sensibilidad y empatía parental. Segundo, la disponibilidad de las figuras parentales ante las necesidades emocionales en la infancia y en la adolescencia. Tercero, la inconsistencia e incoherencia en la respuesta adulta. Y, por último, una significativa ausencia en la capacidad de diálogo reflexivo que dificulta la regulación emocional en los más pequeños, así como la interacción con los adolescentes. En todos los casos, mi intervención consiste en explorar los modelos operativos internos de las propias figuras parentales para después fomentar la empatía, la función reflexiva y el cuestionamiento de modelos educativos inadecuados. Por otro lado, en mi larga experiencia con grupos de apoyo a la crianza y grupos de madres y padres, puedo afirmar que estos cumplen una función esencial en el fomento temprano de la salud infantil. En la actualidad,
No solo realizo este abordaje en la privada desde hace más de 25 años, sino que también lo hemos implementado en la Unidad de Salud Mental Infantil Adolescente de la Sanidad Pública con excelentes resultados. Volviendo a los grupos de apoyo a la crianza, desde el embarazo hasta los 2 años de edad, acuden tanto madres lactantes y sus parejas, como madres y padres con lactancia artificial y también figuras parentales del mismo sexo. Es decir, está representada la diversidad familiar presente en la sociedad actual. En estos grupos de apoyo a la crianza, la lactancia natural y a demanda es la elegida como modelo de crianza preferente, pero coexistiendo con familias que eligen la lactancia artificial como opción libre. En ambas opciones se elabora cualquier prejuicio social o posible sentimiento de culpa. Llegados a este punto crucial, la pregunta clave podríamos situarla de la siguiente forma. ¿Es la lactancia natural y prolongada garantía de apego seguro? ¿Lo es la lactancia artificial? En ningún caso el fomento del apego seguro responde a esta dicotomía. Si bien son muchas las investigaciones que resaltan los beneficios de la lactancia materna a demanda y exclusiva hasta los 6 meses de vida, tanto a nivel inmunológico como cognitivo y emocional, no es condición suficiente para que se dé el fomento de un apego seguro. Además, recordemos que la Asociación Americana de Pediatría aconseja la lactancia materna al menos durante el primer año de vida y la OMS durante los 2 primeros. Sin embargo, las recomendaciones existentes sobre los beneficios de la lactancia natural no pueden suponer nunca una imposición o deber materno, sujeto a normas externas. El embarazo y la lactancia deben responder siempre a una libre y consciente elección, sin presiones sociales que dificulten el establecimiento de un apego seguro. Por tanto, lo fundamental es el cómo se ejercen los cuidados y la atención a las demandas del bebé. Es decir, la lactancia natural o la lactancia artificial, si no está acompañada de una mirada cálida, de una presencia emocional y disponibilidad materna coherente y consistente, y de una respuesta sensible y adecuada, se convierten en lactancias frías y mecánicas, que no cumplen con los criterios que fomentan el apego seguro. En definitiva, la sensibilidad materna, su respuesta sensible a las demandas del bebé, junto con el propio estilo de apego, son características de la interacción madre-bebé que contribuyen a la formación del apego seguro. Y ahora voy a citar algunas paradojas significativas. Criaturas con lactancia prolongada durante 2 o 3 años, con una madre inconsistente en los cuidados, que presentaban un apego inseguro ambivalente. Por otro lado, criaturas con lactancia artificial y madres disponibles, predecibles y sensibles, que desarrollaban un apego seguro. En otros casos, madres que presentaban un estilo de apego inseguro y con apoyo terapéutico han favorecido un apego seguro. Y por supuesto, madres con lactancia prolongada y colecho, pero con una alta sensibilidad materna y total respeto a la progresiva autonomía del bebé, que desarrollaban también apegos seguros. Para concluir, la lactancia prolongada puede favorecer un apego seguro y puede ser compatible y no excluyente siempre que esté configurada por la presencia de la respuesta empática, sensible, coherente y reflexiva de la cuidadora principal. La lactancia artificial puede favorecer un apego seguro siempre que responda a idénticos criterios de cuidado y sensibilidad ejercida por la figura materna o sustituta, de forma coherente, continuada y predecible para el bebé. Termino. La sociedad en su conjunto, familias, sanitarios, educadores, políticos, jueces y, por supuesto, profesionales de la salud, necesitan de la formación en teoría del apego para fomentar una sociedad más solidaria, colaborativa y saludable que la actual, priorizando por encima de todo los derechos de la seguridad emocional en la infancia y en la adolescencia. Gracias. Bueno, muchas gracias, Yolanda, en aclarar el alcance y los límites de ciertas prácticas que están tan en boga hoy en día. No quiero dejar pasar el agradecer a las personas, tanto Mario como María Paz, y tal vez alguna otra, que han traducido trabajos en inglés, del inglés al español, por lo cual nos hemos podido enterar de su contenido, no siendo algunos angloparlantes. De manera que el trabajo de Joy Shaverian, que les mencioné sobre el colegio y el internado, y otro trabajo que hoy no comentamos, pero también está en el libro, de Elaine Arnold, de Londres. Joy Shaverian también es de Londres. Tenemos al alcance gracias a la
al trabajo de traducción de algunos de los colegas. Bueno, vamos a continuar con Victoria Euse Bernal, de Colombia, médica y pediatra de la Universidad de Antioquia. También ha realizado estudios en la Universidad de Miami, tiene un interés especial en trastornos cognitivos comportamentales, maltrato y neuropsicología infantil, ex pediatra del Hospital Tabón Uribe de Medellín, docente de pediatría en la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, miembro directivo de varias organizaciones profesionales, incluyendo el International Attachment Network Colombia. Es tuya la palabra, Victoria. Muy buenos días a todos. De verdad, con un agradecimiento profundo por estar presente en esta reunión, además de haber sido invitada a participar en el libro. Muchas gracias a Mario, muchas gracias a ti, Elsa, por ser, digamos, el lazo de unión entre todos ustedes. Y gracias a la editorial y encantada de conocer a Manuel. Voy a hablar un poquito sobre lo que ha sido pues mi papel y mi aporte al libro, del cual hoy me siento muy orgullosa. Como pediatra y como docente, la teoría del apego para mí ha sido un enorme descubrimiento, ha sido un maravilloso descubrimiento, porque cuando estudiamos medicina, que es una profesión en la cual la cercanía y el vínculo que se establece con los pacientes, con las personas, pues es un descubrimiento desde el estudio de la medicina, donde la intención es poder ayudar al otro, donde la intención es poder facilitarle a la otra persona el superar su enfermedad. Cuando llegamos a pediatría, cuando en mi experiencia llego a ser pediatra, el acercamiento con la infancia pues me enseña la importancia del estudio del neurodesarrollo y el papel que descubro como médica, como pediatra en el neurodesarrollo me muestra que es algo fundamental en el desarrollo de las sociedades, no solamente de ese individuo, sino del desarrollo de la sociedad, porque es el niño, descubrir que el niño es ese mundo que se va a volcar posteriormente en la adultez, que los adultos que tenemos, los adultos que somos, los adultos que conformamos las sociedades, son el resultado de las infancias. Fue para mí un descubrimiento inmenso. Y a pesar de que yo ya antes de leer y antes de estudiar sobre la teoría del apego, yo ya intuía, yo ya veía lo que esto implicaba en la conformación de la vida adulta, cuando descubro a John Bowlby y cuando descubro toda la teoría, para mí fue un descubrimiento gigantesco. Yo ya sentía la necesidad, y es más, cuando fui pediatra, yo sentía que me quedaba corta, trabajé muchos años en la unidad de cuidados intensivos del hospital en el cual ya recién me jubilé, y yo sentía que me quedaba corta en los diagnósticos, que me quedaba corta en lo que yo podía aportar como médico, como pediatra a superar la enfermedad y en mi consulta a contribuir a los padres al neurodesarrollo de sus hijos. Y me quedaba corta porque de pronto no había profundizado, no había llegado digamos, al meollo del asunto de lo que es el neurodesarrollo y de la implicación que el vínculo afectivo y el apego tienen para ese neurodesarrollo. Entonces, bueno, y la otra cosa que es muy importante fue descubrir que esto no se enseña en las escuelas de medicina, que esto no se enseña en las especializaciones en pediatría, de que yo lo descubrí tal vez por cierta sensibilidad frente a los niños. También creo que en mí tuvo que ver mi infancia, mi experiencia como hija y como madre, y descubrir eso pues me hizo pensar de que si esto llegara a ser parte de la preparación de los médicos, probablemente sería mucho mejor el vínculo que se establece entre profesores y alumnos. Probablemente facilitaría también a estos alumnos de medicina entender
cómo mejorar esa relación enfermo y médico, cómo mejorar esa relación entre pediatras y padres, porque pues yo siempre he entendido que los médicos de los niños necesitamos también establecer un vínculo afectivo con los padres de nuestros pacientes, porque nos convertimos en una forma de comunicación. Nosotros, digamos que el conocimiento del apego va adquiriendo más importancia porque nosotros nos convertimos como en el interlocutor entre el niño y su familia. Somos un interlocutor entre los niños enfermos o sanos con sus padres, con su familia, porque el hecho de acceder al conocimiento que tenemos quienes vamos a la universidad y quienes estudiamos las ciencias médicas, o las ciencias exactas o las ciencias sociales, va a permitir que los padres se acerquen a ese conocimiento de sus hijos y van a poder tener una mayor comprensión de ellos. Entonces, digamos que yo quise tocar en incluso me fue difícil porque es tanto lo que hay que decir realmente sobre la infancia y sobre lo que viven las infancias de todos los países y sobre todo pues de los que yo conozco, de algunos que conozco en Latinoamérica. El tema del maltrato infantil siempre me ha tocado el alma porque es el sufrimiento de los niños, es el sufrimiento de los adolescentes, de las niñas específicamente en mayor estadística, las niñas en Latinoamérica. Y entonces la teoría del apego me ha permitido y nos ha permitido comprender la naturaleza y la importancia de los vínculos para poder superar estos dolores tan intensos, porque muchas veces también lo he descubierto leyendo sobre apego, que los padres muchas veces maltratan más por desconocimiento, más por falta de apoyo, más por falta de confianza con sus personas que los ayudan, que a veces por la intención de hacerlo. Entonces, el pediatra conoce mejor el pediatra que conoce más la importancia del apego seguro, que tiene este conocimiento, también va a saber más sobre cómo apoyar la salud mental de sus pacientes y de las familias y de los padres de sus pacientes. Y bueno, entonces digamos que aquí es muy importante tocar temas como la lactancia materna, que no me voy a detener mucho porque ya acaban de hablar, Yolanda acabó de mencionarlo, pues como con una precisión muy importante, porque la lactancia, si bien es muy importante, lo que acompaña a la lactancia es lo que prima. La permanencia de los bebés con los padres, o sea, otra de las cosas, yo recuerdo que cuando yo era estudiante se decía mucho que era más importante la calidad del tiempo con los hijos que la cantidad. Yo he ido descubriendo que son tan importantes ambos, que no solamente es la calidad, sino también la cantidad de tiempo. Y creo que poco a poco los países han ido descubriendo esto cuando han ido liberando tiempo a las madres, a las recién madres, porque se necesita calidad, pero se necesita tiempo. Para que haya calidad hay que tener tiempo. Entonces, la calidad y la cantidad de tiempo que se comparte con los niños, la importancia de promover ese tiempo, pero un tiempo que sea realmente efectivo, porque muchas madres están, pero no están. Muchas madres están presentes, pero no están porque están conectadas con otra cantidad de cosas, entre ellas las pantallas, entre ellas lo que la modernidad ha traído, que es los celulares, los computadores, en fin. Entonces las madres y los padres muchas veces dicen estar, pero realmente no están conectados de una manera sensible con sus hijos. Y esto creo que es muy importante como pediatra hacérselo caer en cuenta a mis pacientes, a los padres de mis pacientes, favorecer también y enseñar el contacto físico. Hay familias y hay personas que
que como no lo aprendieron de pronto en sus infancias, no entienden la importancia para los bebés, para los niños, de acicalar, de cargar, de tocar, de tenerlos junto a su cuerpo, y la importancia de hablar, de cantar, de escuchar, de besar a los niños, de hacerlos sentir cercanos a sus padres. Y en esto, cuando se ha hablado, que fue algo, yo en mi educación aprendí y me enseñaron que no era muy sano, que no era muy bueno el colecho, pero resulta que yo pienso que es algo que, así como la lactancia debe nacer de la sensibilidad que tienen los niños y de las necesidades de todos los niños. Los niños son distintos, los niños traen una forma de ser, traen un temperamento, y yo, inclusive desde mis hijos, lo he visto. Hay niños que necesitan mucho el contacto físico y hay niños que no lo demandan tanto. Entonces yo creo que eso hace parte del respeto a cada persona y a cada manera de ser. Y Victoria, tenemos que abreviar. ya, sí. Y la otra cosa pues que allí menciono es la importancia que tiene el pediatra en la formación de sociedad. Muchas gracias. Y repito, gracias a todos por haberme permitido estar aquí. Muchas gracias a ti, y lo indispensable de la tarea de colaboración y además de formación en teoría del apego de los pediatras como un enriquecimiento de su asistencia y su aporte. Hay otra colega que también participa como pediatra del trabajo que ustedes han hecho, que voy ahora a presentar, que es la doctora Ángela Sempere Pérez, de España. Es neuropediatra. Trabajó como pediatra en el Hospital General de Alicante y se formó como neurólogo infantil en el Hospital Joan de Déu de Barcelona. Trabaja en el Centro de Terapia Interfamiliar de Elche y en la Clínica Vista Hermosa de Alicante como neuropediatra. Es miembro de la Sociedad Española de Neuropediatría y socia de ASMI, que es la Asociación de Salud Mental Infantil. Ángela, tu palabra. Buenas tardes, buenos días ahí en Argentina. Gracias, Elsa, gracias, Mario, por contar conmigo para este proyecto maravilloso. Gracias también a Manuel. Y yo creo que estoy totalmente en la misma línea que Victoria, desde luego. Así que creo que has dicho ya mucho de lo que yo también iba a decir. Como pediatra, cuando me planteó Elsa el hablar de si nos preparan para esto, pues desde luego decir que no, que nunca en la carrera recibimos una información de cómo vincularnos a los niños, ni de cómo vincularnos a sus padres, y tampoco de cómo acompañarlos en situaciones dolorosas. No existe desde luego ninguna asignatura específica que nos enseñe a saber dar las malas noticias ni a sobrellevar emocionalmente estas situaciones, desde luego. Cuando empecé la especialidad de pediatría me encontré con esa dificultad para dar esa información dolorosa. Recuerdo aquellos días en la UCI neonatal con el prematuro, que tanto yo como mis compañeros lo que intentábamos era dar la información rápida, sin apenas dejar que los padres preguntaran por poner esa distancia, incluso con las familias, retrasábamos el momento de acudir, y siempre era información breve, con una falta total de empatía, una falta de un vínculo con esas familias. Tratábamos de separar el dolor de esas familias del nuestro, ¿no? De pensar que no eran personas sufriendo, sino un trabajo, ¿no? Y así evitábamos el nuestro. Sin embargo, después, con los años y con la especialización en neuropediatría, en neurología infantil, me encontré con una patología mucho más crónica, problemas de desarrollo, discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista, niños con parálisis cerebral infantil, epilepsia, trastornos del aprendizaje, TDAH. Y fui descubriendo que detrás de esos niños había unas familias que desde luego sufrían con ese niño, había que atenderles también, y había que estar ahí animándoles, cuidándoles, y que igual que tratar al niño era importante también tratar a las familias. Además, las familias, con el feedback que nos van dando poquito a poco y sus muestras de agradecimiento, sus muestras de cariño, nos van enseñando que también valoran mucho esa cercanía, ese estar ahí, esa disponibilidad.
y desde luego unos padres que se sienten apoyados y reforzados afrontan mejor el diagnóstico y el tratamiento que necesita ese niño. Aprendí a tratar de comunicar de forma cercana, a empatizar, a confrontarles con el diagnóstico, que es algo muy duro y que a día de hoy todavía, cuando viene un niño generalmente de 2 años, año y medio, 2 años y medio, con dificultades del lenguaje, que después me encuentro que en realidad lo que hay es un trastorno de espectro autista, paso mucha parte de la visita intentando establecer un diagnóstico médico y qué pruebas le voy a hacer, pero paso mucha parte de la visita también pensando cómo les voy a decir a esos padres que su hijo tiene un trastorno del espectro autista, porque me parece igual de duro casi y de difícil hacer las dos cosas. Hay que confrontarles con el diagnóstico porque los padres tienen que ocuparse, tienen que tener una cierta preocupación para empezar a trabajar, porque también es fundamental empezar una intervención con ese niño, pero desde luego hay que darles unas expectativas de que ese niño puede mejorar y hay que enseñarles lo que estamos viendo en la consulta para que sean realistas con la situación que tiene su hijo. Hay que hacerles partícipes, por ejemplo, en el autismo. Hay que mostrarles cómo le cuesta la interacción al niño, cómo le falta una buena atención conjunta, cómo hay unas conductas rígidas, hay un juego repetitivo. Eso durante la consulta trato de hacerlo para que los padres entiendan las dificultades y cómo pueden ir acompañando a ese niño y ir fortaleciendo que todo esto mejore. Hay que crear un vínculo seguro, hay que expresar que estamos disponibles para lo que necesiten, para las dudas, para que ahora cuando empiezan a trabajar en atención temprana con los distintos profesionales vamos a seguir estando ahí. Hay que intentar contener esa ansiedad que les preocupa tanto y que valoren los logros del día a día. Hay que tratar de transmitirles fuerzas y ánimos y confianza en que poco a poco ese niño va a mejorar. Y desde luego sí que es verdad que los padres agradecen estas muestras de cariño, agradecen que les pongamos en la realidad, pero con cuidado, con mimo y apoyándoles, y nos transmiten esa satisfacción de esa vivencia que hacen con nosotros, ¿no? El diagnóstico de su hijo, pero apoyados. También creo que como neuropediatra, yo al mismo tiempo me siento que soy parte de la misma lucha que esos padres y también esos niños pasan a formar parte de nuestra vida. Desde luego como neuropediatra, es verdad que creo que falta mucha formación en apego para los pediatras y para estar ahí como las personas que nos hemos formado un poquito más estamos. Por otra parte, creo que también es muy importante acompañarles en un desarrollo normal como un pediatra de atención primaria para poder vigilar estos síntomas que puedan haber de trastornos del neurodesarrollo, especialmente los trastornos del espectro autista. En los últimos años, en las últimas 2 décadas, ha aumentado hasta casi un 250% los trastornos del espectro autista. Entonces, creo que es fundamental acompañar a los padres en una buena vigilancia y estar atentos a cualquier síntoma que puedan tener de sospecha o de preocupación, vigilarlos y acompañarles y ayudarles. Y por último, quería decir que ahora estamos muy metidos en el tema de la prevención y dentro de la prevención de todos estos trastornos del neurodesarrollo estamos viendo que desde luego es fundamental la epigenética. Como neuropediatra llevo muchos años haciendo distintas pruebas, estudios metabólicos, electroencefalogramas, resonancias, con muy poquitos resultados. Los últimos que estamos haciendo son más estudios genéticos que también pues, tienen un cierto resultado, pero aún así llegamos al diagnóstico de por qué están estos trastornos de neurodesarrollo apenas en un 20-25% de los niños y cada vez encontramos menos causas orgánicas que podamos detectar en la consulta o en las pruebas complementarias que hacemos de por qué hay unos trastornos por qué aparecen estos trastornos del neurodesarrollo. Y lo que estamos viendo es que lo que está siendo fundamental es la epigenética, los factores ambientales que hay alrededor de incluso esos embarazos e incluso los antecedentes de esas madres y esos padres a los que han estado expuestos, ¿no? Esa afectación del ambiente. Y en este sentido, desde luego, hay mucho escrito de los tóxicos ambientales, de
contaminantes orgánicos, pesticidas, alimentos tóxicos, bisfenol, la polución atmosférica, sustancias químicas. También hay mucho escrito del uso de pantallas, de hecho hay muchos artículos ya escritos en niños por debajo de 3 años en relación con el uso de pantallas que parecen síntomas de autismo. Y vemos en la consulta niños de 1 año con la pantalla puesta delante en el carro, ¿no? Es algo que los padres a veces niegan, pero es algo muy llamativo. Y por último quería decir que en relación de lo que dijo Vanessa y Maripaz, también estamos viendo muchos niños que acuden a la consulta con sintomatología de trastornos del espectro autista que vienen de países en guerra, especialmente de Ucrania en la última época, que tienen una sintomatología autista, que traen unos padres que han estado muy preocupados por haber salido de su país, de la situación que viven, que han dejado familias allí, y que cuando los padres consiguen resituarse aquí, estar mejor, incluso algunos dicen que le han dejado la pantalla en exceso por la situación que han vivido, porque podían estar con el niño, y cuando conseguimos que se sitúen aquí, que mejoren la situación, esos niños van mejorando hasta incluso en algunos niños normalizarse. La importancia del apego, que creo que es algo fundamental a investigar en todos estos factores epigenéticos. Bueno. Y ya está. Muchísimas Muchas gracias, Ángela. Lo que Ángela subraya es que en tanto van y vienen hechos emocionales, cognitivos, diversos, se inscriben o no circuitos cerebrales. Desde luego. El cerebro madura mucho, poco o nada, o se lesiona. Bueno, por último, en esta visión caleidoscópica que todos estamos obteniendo con los aportes de cada una de ustedes y que da cuenta de la riqueza de las miradas que se puede echar sobre la teoría del apego, voy a presentar a la doctora Carmen Loureiro Rey, de España, que es psicóloga, doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en psicología de la educación, máster en psicología clínica en el Centro Luria, directora de Verbalia Comunicación, responsable de formación y desarrollo del Programa Internacional de Educación Emocional, Emotional Learning, psicóloga e investigadora del Grupo de Investigación INEXE de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de IAN España. Carmen, es tu palabra. Hola a todos, un saludo afectuoso para todos los presentes. Gracias, Elsa, por esta invitación y muchas gracias, Mario, por ofrecerme la posibilidad de participar en esta polifonía de miradas, como decíais, al lado de tantos autores y autoras prestigiosas. Y, cómo no, muchas gracias a Simática, a Manuel Esber, por hacerlo posible. Bien, en este capítulo en el que participo sobre parentalidad y educación emocional en las escuelas, vamos a ver que en principio está dirigido especialmente a todos los profesionales interesados en el desarrollo de la educación emocional y social en las escuelas, ofreciéndoles desde la teoría del apego y el enfoque dialógico en ciencias sociales un marco teórico y conceptual desde el que poder desarrollar sus programas. Y por supuesto, dirigido también a las madres y padres. ¿Podríamos ver tu rostro? Ahora sí. Ah, vaya. Ahora sí. Sí. Continúa. Perdón la interrupción, pero no te veíamos. Vale, lo siento. Pensaba que tenía la cámara apagada, pero no, veo que está... Vale, perfecto. Bueno, y decía que también, por supuesto, está dirigido a las madres y padres que desean conocer en torno a qué claves es preciso estar en constante colaboración con la escuela para educar emocional y socialmente, o mejor dicho, para educarnos, ¿no? Y así también de paso nos integramos. Entonces, para ello, el capítulo se organiza en torno a unas claves que les expongo brevemente. La primera es la necesidad de un cambio de foco a la hora de concebir la educación emocional.
el objetivo no es desarrollar las competencias emocionales o sociales, como tradicionalmente se propone, sino enfocarse en satisfacer las necesidades emocionales básicas en cada etapa evolutiva y preguntarse cómo el contexto puede satisfacerlas. Esto implica, naturalmente, dejar de atender a la capacidad del propio niño o niña de adquirir ciertas habilidades o conocimientos para prestar atención a las relaciones y a las normas que rigen los contextos educativos. Por tanto, la educación emocional no se desarrolla en un taller o una asignatura, sino a través de las relaciones en el aula y el contexto emocional y moral que se construye. Desde esta perspectiva, los sentimientos son una guía que nos van a orientar en este sentido y que nos van a señalar si lo estamos haciendo bien o mal, y la adquisición de competencias pues será el reflejo de nuestro éxito. Esto nos llevaría a la segunda clave, que es concebir los sentimientos como fruto de la construcción social. Por eso nos preguntamos, ¿qué sentimientos debemos ocuparnos de construir para asegurar la satisfacción de esas necesidades básicas y poder contribuir a la mejora de la convivencia? En este sentido, en el capítulo tratamos la importancia de sentirse seguros, capaces y valiosos como una condición básica para poder aprender y además para poder sentir motivación por el conocimiento. Y ofrecemos vías de colaboración entre la escuela y la familia para conseguirlo. Y en relación con el grupo, tratamos también el valor de experimentar sentimientos de pertenencia, de eficacia, cohesión, confianza, como bases imprescindibles para la colaboración, para el trabajo en equipo y el desarrollo de la identidad social. Pero todo esto es posible en la medida en que existe un contexto que lo posibilita. Así, en el capítulo se le concede una gran importancia a la construcción de un clima emocional o moral en el aula, como contexto posibilitador de relaciones de colaboración, de respeto y cuidado. Para ello, es preciso el desarrollo de un aula democrática donde se practica la escucha, la empatía y el diálogo reflexivo, y en donde los docentes son modelos de una forma de dialogar con actitud de apertura, desde la igualdad, no buscando convencer, sino comprender y avanzar juntos. Y veremos en este capítulo también cómo el clima y las normas que lo constituyen son una garantía de prevención del bullying en las aulas, por ejemplo. Otra clave a desarrollar será la búsqueda de la mejora continua a través del análisis del conflicto como oportunidad de desarrollo y de conexión con los grandes retos para la humanidad. Esto supone concebir el conflicto y el malestar emocional no como algo a evitar, como tradicionalmente ocurre en las escuelas, también por supuesto en las familias, sino como una oportunidad para reflexionar juntos sobre lo ocurrido, sobre cómo nos hemos sentido mientras trabajamos y, por ejemplo, jugamos, y crear normas para ser más eficaces a la vez que para saber cuidar los unos de los otros, que es lo que normalmente nos falta en la escuela. Y por último, dedicamos en el capítulo un espacio para reflexionar sobre la participación de las familias en la escuela y sobre cómo, al satisfacer las necesidades emocionales de nuestros hijos e hijas y colaboramos con la escuela con este fin, estamos contribuyendo a la mejora de la convivencia y a la transformación de nuestra sociedad. Así que espero que os guste y os ayude. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Hay una invocación a las comunidades en todos los niveles, no solo de los indios nahuatl, no sé si pronuncio bien, sino también entre pediatras y psicoanalistas, entre alumnos, padres y docentes, entre
miembros de distintos planos y contextos, de modo que hay muchísimos temas, tenemos unos 15 minutos para conversar. Los invito a que aporten, comenten, digan lo que les parezca, y va a ser muy bienvenido, y además espero que con esta visión de un poquito de cada uno de los capítulos, y son algunitos porque hay muchísimos más, tengan alguna visión de lo sabroso que puede ser meterse en cada uno de estos temas y profundizarlos en toda la extensión en la que están escritos. Bueno, abro el espacio para las intervenciones de ustedes. Bueno, yo en esto quiero, por un lado, más que felicitar, es justamente ver tanto Elsa y Mario en lograr tener la posibilidad de tener hoy una visión global de todo lo que es una nueva situación que afecta a este neurodesarrollo inicial o a este ciclo evolutivo, iniciando desde lo que es el nacimiento hasta lo que es la etapa adulta. Todo lo que hace a lo transcultural o a lo que hace a la integración de asistencia psicoorgánica, en donde ahí justamente están los neuropediatras, pediatras o quienes tengan un abordaje que no sea específico de salud mental, generan posibilidades que justamente benefician a quien se está tratando de acompañar y de cuidar. En lo que hace hoy a la posibilidad de migraciones de diferentes continentes, incluso en Argentina, estamos actualmente recibiendo realmente desde rusos hasta quienes están dentro de Latinoamérica, hacen la necesidad de tener la visión sobre todo de poder no solamente responder a mayor conocimiento de lo que es la familia, sino cada integrante de la familia desde la mirada del cuidado. Y desde este lugar, poder tener este aporte de poder dar lugar a mayor conocimiento a quienes asisten en este cuidado, realmente es no solamente de prevención, sino de mejor condición de acompañamiento actual y a futuro. Así que muchísimas gracias por el aporte. Gracias. Sí, hay una pregunta, Elsa, que hace, José Dávila, que pregunta si hay algún test o estudio que mida la calidad de apego como para poder ver la correlación entre la calidad y la cantidad en el vínculo. ¿Escuchó? Sí, se escuchó, sí. Yo le contestaba que por mail le mandaríamos la información, de modo que José Dávila, si colocas tu mail, tendrás la respuesta más detallada de lo que podemos en este momento brindarte, ¿sí? Muchas gracias. Buenos días. Soy la doctora Maru Figueroa, estoy aquí en Tlaxcala, México. Y les quería yo comentar que nosotros trabajamos aquí en la clínica en lo que es la caja de arena. O sea, la caja de arena, trabajamos acá. Se escucha un poco de ruido, ¿verdad? ¿Qué pasó que se interrumpió? Decías que trabajan la caja de arena y... Sí, estamos trabajando nosotros aquí en la caja de arena para el abuso sexual. Entonces estamos trabajando nosotros también acá con los muñecos que son hipersexuados. No sé si se alcanza a ver, sí. Y la verdad es que nos ha dado un gran resultado hacer talleres de reparentalización y con los muñecos, obviamente el manejo lúdico también, pero Maru, si podés reactivar el audio, se quedó muteada. Ok, sí. ¿Cuáles son los resultados?
Los resultados que hemos encontrado es que los niños pueden expresarse fantásticamente por medio de la caja de arena. Inclusive en la caja de arena han enterrado a las personas, los han tapado para que ya no más los vuelvan a lastimar, y al mismo tiempo hemos trabajado con los padres de familia el taller de reparentalización, que quiero decirles que cuando nosotros acá en Tlaxcala, México, abrimos el taller de reparentalización, tuvimos alrededor de 15, 20 personas únicamente. Y cuando le cambiamos la segunda sesión al taller y le pusimos las 10 claves para mejorar tu calidad como padre-madre, tuvimos un lleno total. Entonces también la narrativa, nosotros hemos aprendido eso, que la narrativa o la situación actual de dame todo y yo rápido aprendo, como Bauman nos explica, tiene mucho que ver también con esta necesidad actual de entre la tecnología y pues este desconocimiento también de lo que significa la paternidad positiva o la nutrición. Manuel, Muchas Sonia, gracias. Es un aporte interesante, realmente. Muchas gracias. Manuel, A Sonia vos. y Beatriz levantaron la mano para hablar, a ver en ese orden. Sí, sí, mira, es Sí. muy rápido. Yo solamente quería sugerir a Elsa, coordinadora de este acto, que des la palabra a una coautora que también nos acompaña, una coautora del tercer volumen, que es Rebeca López Tofiño. Si está de acuerdo, si estáis de acuerdo, pues creo que Rebeca podía tomar la palabra porque su aportación a mí me ha parecido sumamente original e interesante. Gracias, Manuel. Estamos muy cortitos de tiempo. Si es breve la intervención, formidable, pero también me gustaría que intervengan otras personas que han estado condenadas al silencio por todo lo que hemos expandido en conocimiento e información a todos. Bueno, Beatriz, y después sí, la palabra a la doctora Tofiño. Sí, Beatriz. Y Sonia. Ah, y Sonia, perdón, y Sonia. Desmuteate, Beatriz. No, Bueno, ahora sí. sí, yo justamente quería hacerle una pregunta a la doctora Sonia, entonces enseguida le paso la palabra. Ah, formidable. Doctora Sonia, entiendo que encontró como muchas similitudes entre la población indígena y otras poblaciones con las que usted ha trabajado. Mi pregunta concretamente es, los diferentes características que tiene el apego, ¿son determinantes o hay alguna posibilidad durante el desarrollo o la adultez de poder cambiar esa característica de apego? ¿Hablo, Elsa? ¿Ya tomo la Sí, palabra? sí, por supuesto, por supuesto. Gracias, Beatriz. Justo por las prisas y estaba yo muy pendiente de no pasarme de mis 8 minutos. Hay 3 cosas que quisiera mencionar porque se me pasaron. Una, que comprobamos en la comunidad náhuatl todos los fundamentos de la teoría del apego en esa cultura. O sea, la relación entre la sensibilidad de la madre y su estado de la mente con respecto al apego a través de la entrevista y su participación con los bebés es fundamental. Lo otro que se me pasó mencionar, bueno, más bien oyéndolas a todos los participantes me enriquece muchísimo, y quienes hablaron de la importancia de que el pediatra conozca sobre la teoría del apego, me recordó que en el seminario de sociopsicoanálisis también hemos trabajado con los abogados. Los abogados que en los juicios participan tienen un gran beneficio de conocer sobre la teoría del apego, y nos ha tocado que han tenido la oportunidad de defender el papel del padre. Y entonces, en todo lo que se ha comentado, creo que la participación de los padres dentro de la crianza y
pues la forma en que se relaciona con la madre que está criando también es fundamental y que tiene un gran peso. Y algo que mencionó en cierta forma Carmen, creo que hay mucha investigación que demuestra que decirles a las madres lo que deben de hacer no sirve, que lo que sirve es escucharlas. En cierta forma es como modelar. El tener una escucha empática permite que reconozcan, y eso ha mostrado que el patrón de apego de los bebés en escucha empática durante un tiempo pueden pasar de inseguros a seguros. Y bueno, eso es lo que se me había pasado. En medio de la pregunta de Beatriz, pues sí, claro que se puede modificar. Y se ha visto que se ha modificado en el estudio de Minnesota. Encontraron que algunos de los bebés que habían sido inseguros resultaron con el tiempo seguros, revisaron los expedientes y lo que había pasado era que las condiciones de vida de las madres de esos bebés habían mejorado de manera significativa. Entonces, no está cerrado, está abierto, y las experiencias por eso decimos que los psicoanalistas no sabemos para quién trabajamos, pero muchas veces es para los hijos de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Bueno, le doy la palabra a la doctora López Tofiño en respuesta a lo que Manuel Esbert estaba pidiendo hace un ratito. Todavía buenas tardes. No soy doctora, pero se hablará. Bueno, Vale, le perdonamos. Licenciada y con mis máster, pero doctora no. No, pero sobre todo soy una cosa que me gustaría dejar muy clara en esta participación. Es cuidadora de segunda línea, como bien decías tú, Elsa, al principio, puesto que trabajo en un ambiente que no se suele tener en cuenta, y que con el tipo de sociedad que tenemos hoy en día, mi ámbito, que es el judicial, es fundamental para cuestiones relacionadas con el apego. Entiendo que Manuel quería que yo interviniese porque la parte novedosa de lo que yo aporto, y que agradezco que me hayan permitido participar, es cuando el problema para el apego está relacionado, la variable fundamental es la maldad en el cuidador principal, que ya tiene un problema de apego. Es decir, tiene una configuración en personalidad o narcisista o antisocial, más allá del género, y cuando además utiliza el sistema judicial para causar daño a todo lo que puede dar. Es decir, no solamente al cuidador, sino a los que al otro cuidador, que pueda ser el otro progenitor, a los cuidadores de segunda línea, como podamos ser los psicólogos, los médicos, los jueces, cualquier persona, los abuelos, los primos de los niños en momentos determinados. En los casos de custodia, por ejemplo, cómo utilizan la perversión para alterar el apego, pero cuando ellos mismos vienen de un apego alterado, ¿vale? Quizá yo no sé tanto como ustedes en teoría del apego, pero lo que sí podía y veía claro es que ninguna teoría explicaba lo que se ve en los juzgados últimamente, de unos años a esta parte, relacionada con ese asunto. Entonces, y la importancia de que lo que hablamos, independientemente de qué género tenga la persona que cuida, porque ahí incluso enlazo con algo que me parece muy relevante que ha dicho Manuel, que va a salir en los próximos libros. No se nos pueden olvidar las familias de progenitores del mismo género y los transexuales, ¿vale? A la hora, y todo lo que se va a llevar a la vía judicial, y que depende más de la configuración de una variable como pueda ser la maldad y utilizar la perversión del vínculo, dentro del vínculo, para que el cuidado altere
la conformación del apego. Entonces, quizá mi capítulo, que yo agradezco porque además me han dejado escribirlo desde la total y absoluta libertad, que es algo que agradezco muchísimo tanto a Mario como a Manuel, probablemente sea uno de los capítulos que deje a todo el mundo con más preguntas que respuestas, pero es que esa era mi intención, puesto que enlazando también con lo que ha explicado Carmen Loure, creo que ha sido, el otro día precisamente hablaba con un profesor hablando de educación emocional y yo le hacía varias preguntas, que es antes de establecer una asignatura de educación emocional, te pido por favor que me digas qué quieren los niños, que es una pregunta que yo en el ámbito judicial me hago constantemente, más allá de los adultos, ¿qué quieren los niños? Los niños quieren verdad, es lo que descubres. Trabajando en el ámbito judicial, nada potencia más el apego que la verdad, el ser verdadero con los niños, ¿vale? Con lo bueno, con lo malo, independientemente de que luego el cuidador pueda tener unos efectos o unas maneras de educar diferentes, pero ser verdadero es fundamental. Y en el ámbito judicial es donde más vemos cómo afecta esa no verdad a los menores y a los niños y cómo se utiliza el sistema para no transmitir verdad a la hora de generar el apego. Esa era una pregunta. La otra pregunta es, como cuidadores, ¿quién nos garantiza que el cuidador está cumpliendo correctamente su función? ¿Vale? Porque en el ámbito judicial la decisión de un juez puede ser muy legal, pero no estar cumpliendo la función correspondiente con respecto al menor que tiene que cuidar. Y por último, yo me pregunto constantemente, que es otra de las preguntas que a mí me gustaría, es ¿hasta cuándo el cuidador principal solo es el progenitor? O sea, que es una cuestión que en el ámbito judicial tendría que tenerse muy en cuenta. Que el cuidador no necesariamente va a ser siempre el progenitor, ni además hay veces que quizá mejor que no sea el progenitor, el cuidador principal, si queremos desarrollar un apego seguro. Entonces, espero que mi aportación os ayude sobre todo a reflexionar, es lo que me gusta a mí, que pase y gracias de nuevo por dejarme volcar y por haberme pedido participar. Ha sido un honor para mí, de verdad. Muchas Y un gracias. gusto para todos, Rebeca, un gusto para todos. Gracias. Bueno, la hora nos obliga a levantar esta reunión. Todos nos quedamos con ganas de intercambiar, de opinar, de preguntar. Van a estar los libros para eso. Son 3 tomos, pero sobre todo el tomo 3 al cual hemos dedicado esta reunión. Fue un gusto reunirnos, fue un gusto verlos, saludarlos y escucharlos, y supongo que esto está compartido. Y cada tanto nos podemos dar estos gustos, ¿por qué no? Así que espero que esta no sea la última vez y que haya otras. Ya encontraremos los pretextos. Bueno, Elsa, perdona, el 6 de octubre estamos convocados de ¡Claro! nuevo para hacer una presentación de la trilogía completa. Absolutamente, nos En el Ateneo de trasladaremos en Madrid, aviones. 7:30 horas de la tarde de España, mixto, presencial y online. Tenemos ya contratado un servicio de Zoom online para que todo el que no esté cerca de Madrid pueda seguirlo, y entonces yo espero que todos participemos y volvamos a reunirnos para seguir con estos intercambios tan enriquecedores. Muchas gracias, Elsa, por organizar tan bien esta reunión. Muchísimas gracias a ustedes. Es un milagro que casi todos hayamos podido intervenir y aún así cumplir el horario. Mario, ¿querrías decir algunas palabras de despedida? Realmente no, estoy muy satisfecho con las interacciones que hemos tenido y
me parece que estamos construyendo desde hace años una red internacional e interdisciplinaria para el desarrollo de la teoría del apego, para el estudio de la parentalidad, para la promoción de la salud mental infantil y para la psicoterapia y todas las otras ramas coyunturales, como puede ser, se habló hoy, por ejemplo, de la abogacía, la importancia de la participación del abogado. Quería aclarar para quienes no hayan leído los 3 tomos que hay un capítulo escrito por un abogado, que es un amigo de Sevilla, de España, y me parece que hay un espíritu interdisciplinario que nos ha permitido trabajar con sentido comunitario. Exacto, comparto totalmente. Esto de comunidad que nombró Sonia me encanta y lo vamos a hacer extensivo a que nosotros también somos una suerte de comunidad que las pantallas nos permiten juntarnos y Madrid por supuesto que también. Así que será hasta una próxima vez. Un abrazo a todos y a cada uno y un placer escucharlos. Y nos despedimos. Gracias, adiós. Gracias Adiós, a todos. adiós. Gracias, buen día. Gracias. Adiós, adiós. Gracias. Sí, gracias a ustedes. Y Gracias. gracias a las colaboradoras que han posibilitado manejando muy bien la pantalla, que esto además se vea, cosa no menor. Queda grabado y si alguna cosa les queda por querer preguntar o aportar, en el libro están el nombre, apellido y el mail de cada uno de ustedes y nosotros, de modo que los lazos están tendidos. Hay que usarlos. Hasta pronto. Y vamos a subir esto al canal de YouTube de Yana Argentina, así que si lo quieren volver a escuchar o compartir, con todo gusto. Perfecto. Muy bien, gracias. Maravilloso, gracias. Hasta luego a todos, un abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego, chao.